Compañeros, buenas tardes para todos. Hola, profe, buenas tardes. ¿Cómo vamos? Muy bien, gracias. ¿Y usted? Bien, profe, gracias a Dios. Bueno, excelente. Bueno, compañeros, bienvenidos a nuestra sexta sesión de análisis financiero. Para hoy vamos a trabajar un taller general que lleva indicadores de endeudamiento, actividad, apalancamiento y también de rentabilidad. Y nos queda obviamente pues una tarea sobre este taller porque el final, el examen final, digamos, es un taller igual, o sea, es un taller completo, con análisis y todo de las cifras. Vamos a arrancar entonces, pero pues ustedes saben, primero les doy espacio para la participación, los temas que les hayan parecido interesantes esta semana para que tratemos en grupo. Los escucho. Profe, buenas tardes compañeros. Luis, ¿cómo va? Bien, profe. Profe, preocupante pues la noticia del tema de las navieras que se retiraron de Colombia. Pues a la empresa que trae productos, a la empresa que yo trabajo que trae productos importados, esto la está afectando demasiado. Ya que pues Luis. profe, qué pena. Preocupante que pues, ¿qué parte me escucharon, profe? Pues, Ninguna. retiraron las navieras y que en la empresa donde usted trabaja hay algunas que traen insumos y que van a tener Sí. algunos Y, problemas. y preocupante que esto vaya a generar de que tengan que ir al puerto de Barranquilla y pues esto sería un costo adicional por el tema de transporte, ya que pues tendrían que pagar el paso por el canal de Panamá y esto encarecería los productos de la parte de la construcción. Entonces pues estaría afectando un gran sector en el comercio que se dedica a esta parte de insumos que son básicos para pues básico en general. Entonces sí, preocupante este tema. Esperemos pues que todo este tema del paro, eso se vaya solucionando pronto, pero pues hasta que no se solucione, eso va a generar un sobrecosto en todos los materiales. Listo, profe. Listo, Luis, gracias. Sí, eso es una afectación grande por el sobrecosto que va a tener la parte, digamos, de los bienes intermedios que no van a poder entrar y obviamente eso va a repercutir directamente en el precio de los productos, en la inflación y en la situación económica que estamos viviendo en este momento. Pero pues, bueno, ese es el paro y es lo que estamos viviendo en este momento. Muchas gracias. ¿Algo más, muchachos? Bueno, si no hay más participación, entonces vamos a tomar la asistencia rápidamente. Jamie Lorena, Presente, profe. Mónica Olaya. Presente, profe. Buenas noches. Buenas noches.
Diana María Gómez. Luis Ernesto. Luisa Fernanda. Presente, profe, buenas noches. Yuri Paola. Presente, profe. Joana Milena. Presente, profe. Ana Isabel. Profe, qué pena, no alcancé a activar el micrófono. Tuve un problema con el computador. ¿Quién me habla? Luis Argáez. Luis Listo. Ernesto Argáez. Ana Isabel está. Profe, sí, te contestó por el chat. Listo. Samuel Esteban. Presente, profe. Alejandro Vaca. Presente, profe. JB Caterine. Presente, profe. Listo, muchachos, muchas gracias. Bueno, jóvenes, ¿cómo vamos hasta aquí? ¿Cómo les fue esta semana con el taller? ¿Dudas, preguntas, observaciones? Pues no, profe, pues personalmente considero que bien, de pronto es más como de cuidado, porque pues digamos que yo sí estaba como un poquito preocupada, pero nada, uno empieza como a ejecutarlo y ya le va poniendo como, uniendo cierta información con otra y ya uno va como analizando lo mejor. Listo, perfecto. ¿Algo más, muchachos? Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a desarrollar un taller general desde los indicadores de actividad hasta los indicadores de rentabilidad. Es este. Vamos a trabajar aquí en clase. Y luego les va a quedar un taller parecido a este. Como tarea, nos ponemos ahora de acuerdo para cuándo, digamos, para recordar todos los indicadores están y hacer como un análisis general de la situación de la empresa como tal. Poder hacer algunos comentarios sobre lo que las cifras nos dicen. Yo no sé, entonces, ustedes me han dicho que les comparta este archivo para que lo vayan trabajando. Profe, sí, sería bueno. Bueno, se los voy a compartir por... Espérenme un segundo, por favor.
Listo, muchachos, ahí lo ven. Sí, profe. Bueno, ya está compartido allá en la plataforma, en recursos, en la tutoría 6. Por favor, ábranlo. Entonces nos vamos al mismo tiempo, ¿vale? Listo, profe. Listo, me dicen cuando ya estén listos. Profe, no lo veo. ¿Será que es que me toca actualizar otra vez todo? Yo sí lo veo, Yuri, ahí está. Bueno, muchachos, ya lo tenemos ahí. Sí, profe, listo. Bueno, listo, entonces vamos a comenzar a calcular esos indicadores desde aquí hasta el final. ¿Ya estamos todos listos? Sí, profe. Bueno, entonces vamos a calcular lo primero que hicimos con los indicadores de actividad, es la razón corriente. Entonces, la razón corriente, ¿qué me dice la razón corriente? ¿Qué es? El activo sobre el pasivo. El activo corriente sobre el pasivo corriente. Listo. Y eso me da 1,26. Vamos a empezar a leer estas cifras para entenderlas. ¿Qué quiere decir una razón corriente del 1,26? Que tengo un activo por cada pasivo que estoy debiendo. O sea, que vamos a leerlo de manera diferente. Que por cada peso que yo tengo que pagar en el pasivo corriente, tengo 1,26 para pagar. O sea que tengo liquidez, es decir, tengo más o menos, ni mucho ni muy poquito, ni que me sobre, ni que me falte el dinero en el activo corriente, que es el banco, la caja, los inventarios, las cuentas por cobrar, o sea, la cartera, para poder responder por esos pasivos que tengo en el corto plazo, ¿sí? Estos pasivos corrientes. Aquí, estos de acá. Eso, así se lee, digamos, este indicador. O sea, que dice que cuento con los recursos suficientes para pagar las obligaciones de corto plazo. Es claro, muchachos. Sí, profe. Bueno, con la razón corriente, ¿yo qué hago? La prueba ácida es el activo corriente menos los inventarios sobre el pasivo. Menos los inventarios sobre el mismo pasivo corriente. Y eso me da 0,94. ¿Y cómo lo puedo leer?
Recordemos que en la teoría que hablábamos, sí, Pues, a ver, de acuerdo a la teoría, es bueno cuando es mayor a 1, pero hay que tener en cuenta que si es una compañía industrial es el 0,7. podría ser el 0,7, sí. Si es comercial el 0,5, pero como a términos generales es que sea 1, mayor que 1. Sí, podría ser esa una buena interpretación. Sin embargo, el hecho de que la prueba ácida me des menos de 1 no quiere decir que la empresa sea mala. Sí, lo que pasa es que puede ser comercializadora o puede ser productora. Cuando la prueba ácida me da igual a la razón corriente, ¿qué clase de empresa es? Tal vez será una empresa de servicios. ¿Por qué? Porque la empresa de servicios no maneja inventarios importantes, o sea que podrían ser iguales. Pero la prueba ácida me da a mí la idea de cómo puede esa empresa responder por las acreencias, por esos pasivos de corto plazo, sin necesidad de depender de los inventarios. ¿Por qué sin necesidad de depender de los inventarios? Porque los inventarios no son fácilmente convertibles en dinero, ¿cierto? Se demoran un poquito más, ¿vale? Entonces podría yo decir acá que esta empresa tiene una razón corriente del 1.26 y una prueba ácida del 0.94 y podríamos asumir que es una empresa comercializadora o es productora y que eso está bien, ¿sí? O sea, que es permitido. Bueno, ahora vamos a mirar el tema de la rotación. Entonces, la rotación de cartera. ¿Qué me dice la rotación de cartera? Ventas a crédito en el periodo sobre cuentas por cobrar promedio. Bueno, entonces decimos que es ventas a crédito las ventas a crédito del periodo. Pero como no tenemos el dato de ventas a crédito, vamos a tomar el total de ventas, ¿cierto? Dividido la cartera, ¿cierto? La cartera promedio, ¿no? La cartera promedio, sí. Eso me quedó mal aquí. Entonces es las ventas dividido el inventario, perdón, la cartera promedio. La cartera promedio es este más este, Dividido 2. dividido 2. Ay, ¿por qué no me da? Profe, yo creo que le falta un paréntesis ¿Cierto que sí? para que le haga el promedio y luego el otro del dividido. Algo está mal en la fórmula. Pero vamos a volver a hacer. Es la cartera, las ventas, dividido el promedio de los clientes. Profe, ahí es dividido 2. Pues la tenía bloqueada la tecla de los números. La rotación de cartera me da
6.4 veces. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo lo leo? Profe, ahí no se lee que debido a, o que se tiene una cartera, o la rotación de carteras que se cobra cada 6.4 meses, o Meses que en el año. en el año. ¿Cierto que sí? Bueno, ahora lo vamos a convertir a días, ¿cierto? Entonces tomamos los 360 días del año y lo dividimos entre esa rotación. Y eso me da 56. Lo que me quiere decir que más o menos en promedio, cada 56 días la cartera se convierte en efectivo. O rota, ¿sí? Y se convierte en efectivo. Listo. ¿Cómo vamos hasta ahí? Bien, profe. Profe, Bueno, ahora calculemos la rotación de inventarios. La rotación de inventarios me dice que es Costo de mercancía vendida en el periodo sobre inventario promedio. listo. Costo de la mercancía vendida, listo. Entonces, decimos que el costo de la mercancía vendida aquí está el costo de ventas dividido el inventario promedio, ¿cierto? O sea, este más este dividido 2 y me da 7.3. También lo mismo, o sea, es que en el año 7.3 veces esos inventarios se convierten en efectivo. Y aquí lo convierto en días, simplemente dividiendo los 360 días sobre la rotación. Ahora vamos a mirar la rotación de cuentas por pagar. Pero en la rotación de cuentas por pagar tenemos por aquí un parámetro que no lo tuvimos en cuenta por ahí en un ejercicio anterior. Y el parámetro me dice que esas compras a crédito son el 60% del costo de ventas. ¿Sí? Entonces decimos que para calcular esa rotación de cuentas por pagar, entonces tomamos el costo de ventas y lo multiplicamos por 0.6 porque es el 60%. Y eso lo dividimos entre las cuentas por pagar promedio, o sea, los proveedores. Listo. Entonces nos da que esa rotación de cuentas por pagar es de 3.2 veces. O sea, en el año pagamos proveedores, son muy lentos. El pago de proveedores es lento. Mire que la cartera es corta, el inventario es corto y las cuentas por pagar son largas. Es decir, el proveedor nos da muchos días, que es el mundo ideal en el que deberíamos funcionar. Ahora también, pues, para convertirlo en los días, pues simplemente tomamos 360 días y lo dividimos entre tomamos acá los 360 días del año y lo dividimos entre 3.2 y nos da 114. Ahora calculamos el ciclo de caja. El ciclo de caja me dice que es los días de cartera más los días de inventario menos los días de proveedores. Aquí lo tengo. Entonces digo los días de cartera más los días de inventario menos los días de proveedores. ¿Cómo estoy yo en ese menos 9? ¿Qué quiere decir ese menos 9? Profe, que no tiene flujo de caja. Sí. yo pienso que al contrario, tiene buen flujo de caja porque su cartera rota y lo que debe pagar a los proveedores tiene más tiempo.
Sí, claro. Me estoy financiando, me estoy apalancando en proveedores. ¿Por qué? Porque miren que estos dos valores suman 105. Es decir, que mi cliente a los 105 días me paga y mi proveedor a los 114 días viene a cobrar la factura. O sea, tengo 9 días de espacio. Profe, pero eso no es tan bueno. ¿Por qué no es bueno? Porque si un proveedor se retrasa y yo solo estoy apalancado en el proveedor, en el cliente, si un cliente falla con el pago y solo estoy apalancado en el cliente, pues no voy a tener como un flujo de caja que sustente o que me sostenga la deuda. Ah, sí, claro. Si la cartera se me deteriora, digamos, y hay gente que me paga tarde, pues lógico, va a tener una afectación acá. Pero en este caso puntual, yo tengo un ciclo operativo de 105 días y tengo un ciclo financiero de 114. Es decir, estoy soportado en los proveedores. Los proveedores me están esperando hasta que yo tenga la plata para pagarles. O sea, el ideal del flujo del ciclo de caja es cero o negativo. El no ideal es positivo. Cuando es positivo quiere decir que el cliente, el proveedor no me da el tiempo que necesito para recuperar la cartera. Vale. Listo, profe. Bueno, ahora vamos a mirar la rotación de activos fijos. ¿Qué me dice la rotación de activos fijos? Que son las ventas sobre el activo fijo bruto. Listo, entonces tomamos las ventas y lo dividimos sobre el activo fijo bruto. ¿Pero cuál es el activo fijo bruto? Es sin la depreciación. Sí, es descontarle a la depreciación, perdón, descontarle a los activos, a sus activos fijos la depreciación. Lo que pasa es que aquí está al revés. Entonces, vamos a tomar las ventas nuevamente y las vamos a dividir sobre el activo fijo bruto. Pero ese activo fijo bruto está dado por los activos fijos como tal, más la depreciación, porque recuerden que aquí está negativo y menos por menos da más. Y tampoco nos dio. A ver, vamos a mirar las ventas dividido el activo fijo bruto, que es el activo fijo, más de la depreciación acumulada. Me da lo mismo. Hay un signo que no opera, ¿o qué? ¿Qué estoy haciendo mal ahí, niños? Creo que no es menos. No porque la fórmula es menos, mira, la fórmula de la depreciación acumulada es negativa. Entonces lo que tengo que hacer es sumarle. Ok. Da igual, porque da igual, no entiendo por qué da igual.
Profe, en el borrador que tenemos que nos envías está con más. No, mira que está con menos. Ah, sí, señor, está con menos. ¿Yo le tengo que incluir o no incluir la depreciación? Es llegar al valor real, al valor de los activos sin la depreciación. Entonces, por eso yo a los activos fijos le sumo la depreciación, pero como está negativo, yo se la tengo que restar. Se lo tiene que restar para poder que menos por menos. Sí, claro, menos por menos da más. Ajá. Yo tengo que tomar este y listo. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo podemos leer ese 5.4? Es la rotación de los activos fijos y se compara con las ventas. Es un indicador de eficiencia. ¿Cómo lo leemos? Lo leemos de la siguiente manera. Mire, decimos que por cada peso que yo tengo invertido en activos fijos, soy capaz de generar 5.4 pesos en ventas. Es un indicador de eficiencia, porque yo podría generar más ventas, 6, 7, 8, 9, ¿cierto? Con un valor de activos fijos. En este caso estoy hablando de 5.4 veces. O sea, puedo generar 5.4 pesos por cada peso que tengo invertido en activo fijo. ¿Qué quiero yo? Yo quiero tener una empresa que tenga una inversión muy pequeña y una rotación de activos muy alta o una rentabilidad muy alta. Entonces, de eso se trata, es de mirar la eficiencia de la empresa. Aquí en este caso me da 5.4. Ahora vamos a calcular la rotación de activo total, que es igual, es la misma. Nosotros tomamos las ventas y las dividimos sobre el activo total más la depreciación. Profe, más o menos. No, es menos, perdón, sí. Pues también lo leemos de la siguiente manera. Decimos que en rotación de activo total, o sea, cuando hablamos de activos fijos, pues hablamos solamente de lo que... Bueno, cuando hablamos de activos fijos, hablamos solamente de lo que es maquinaria, equipo y tal. Cuando hablamos de activo total, pues hablamos de todo el activo, el activo corriente y el activo fijo. Obviamente es un valor superior. Entonces, aquí decimos que por cada peso que tenemos invertido en activo total, somos capaces de generar 1.27. Estos indicadores, digamos que yo los tendría que comparar con el mercado como tal, como con otras empresas que hagan lo mismo y que en donde yo me pueda dar cuenta si estoy haciendo mejor las cosas o no. ¿Cuánto tengo yo invertido para sacar un peso de ventas? ¿Sí es claro eso, muchachos? ¿Cuánto tengo yo invertido? Sí, es lo que yo puedo generar en ventas con lo que tengo invertido. Ah, ok. Y es eficiencia. Claro, no es lo mismo yo tener 1.000 pesos invertidos para vender 10.000 que tener 5.000 pesos invertidos para vender los mismos 10.000. ¿Sí me hago entender? Es un indicador de eficiencia. Es cómo soy yo de eficiente manejando los recursos que tengo en el activo. Profe, qué pena, ¿puede decir cómo se lee otra vez? No alcancé a copiarla toda la oración. Vea, en la rotación de activos yo tengo unos valores allí invertidos, ¿cierto? Y en la rotación me dice cuánto con esos activos que tengo yo invertidos allí, con esa plata que tengo invertida, soy capaz de generar ventas. Es la capacidad de generar ventas.
Entonces, con el activo total, por cada peso que yo tengo invertido en activo total, soy capaz de generar 1.27 pesos de venta. Eso, así per se, como lo estamos mirando, eso no es ni bueno, ni regular, ni malo, ¿sí? Simplemente es un indicador, lo tendría que comparar con el mercado para saber cómo están los otros, para saber qué tan eficiente estoy siendo. Pero básicamente es un indicador de eficiencia, es cómo manejo yo los recursos, cómo articulo al interior de la empresa los recursos para generar mayores ventas. Sí. Listo, profe, gracias. Bueno, ahora vamos a mirar el nivel de endeudamiento. Y el nivel de endeudamiento sí es muy simple. Simplemente tomamos el total pasivo sobre Total activo. el total activo. Y listo. Y eso me dice el nivel de endeudamiento que tiene la empresa. ¿Qué es ese 66%? Es lo que la empresa le debe a terceros. O sea que, por ende, lo que tiene de propiedad, ¿cuánto es? Un 44%. 34. 34, sí, 34. 34% sería el índice de propiedad, sería lo que le correspondería al patrimonio como tal. Si el endeudamiento es el 66, si el endeudamiento es del 66, el nivel de propiedad es del 34. Ahora vamos a mirar el endeudamiento financiero. Este lo miramos frente a las ventas. Entonces tomamos el endeudamiento financiero, que es siempre la deuda financiera de corto plazo, está en el pasivo, los bancos, más la deuda financiera que está en el largo plazo, siempre existirá deuda de largo plazo, sobre las ventas. Y eso me da el 23%. Entonces me dice que el endeudamiento financiero total que tiene la empresa representa el 23% de las ventas como tal. Ahora miremos la cobertura de intereses. Y la cobertura de intereses me dice que es la utilidad operacional, que la tengo aquí en el listado de resultados, dividido lo que yo pago por intereses o gastos financieros. Es el 3.13. ¿Qué quiere decir? Que con la utilidad operativa yo puedo pagar 3.13 veces el gasto financiero. Y recuerden que yo les había comentado que prácticamente eso es como la capacidad de pago de la empresa como tal. Si eso llegara a ser el 10, el 20%, pues querría decir que no tengo capacidad, ¿sí? Para pagar la deuda. Ahora miremos la concentración del endeudamiento del corto plazo. Y esa me dice, esta concentración de endeudamiento del corto plazo me dice cuánto es el pasivo corriente frente al pasivo total. Entonces me dice que esa empresa está endeudada en un 73% en el corto plazo. Es decir, que tiene que tener unos buenos recursos para poder solventar esas deudas, pero los tiene, porque mire que tiene una razón corriente del 1.26. O sea, tiene con qué pagar ese endeudamiento de corto plazo, a pesar de que es alto, porque el endeudamiento total que tiene está en un 73% en el corto plazo. Muchachos, preguntas. No, profe, vamos bien. Bueno, muchachos, ahora miremos el apalancamiento total. Y el apalancamiento total me dice que es el activo total sobre el patrimonio. El pasivo, el total pasivo sobre el patrimonio. Sobre el total patrimonio. Y me dice que es del 198.
O sea, que está apalancado en un 198% en el pasivo. Y eso lo indica que el nivel de endeudamiento. Sí, claro, yo estoy apalancado más en terceros que en deuda, que en aportes propios, ¿sí? Eso es lógico. También miramos el apalancamiento a corto plazo. ¿Qué me dice el apalancamiento a corto plazo? Es el pasivo El corriente. pasivo corriente frente al patrimonio, ¿cierto? O sea que a corto plazo estoy apalancado en un 145%. Esa deuda de corto plazo representa el 145% del patrimonio que tengo yo como tal. Y el apalancamiento financiero me dice que es la deuda financiera, es decir, lo que les comentaba ahorita, los dos valores que están en el pasivo de los bancos y la deuda de largo plazo frente al patrimonio. Y me da el 94%. O sea que esa empresa está apalancada en un 94% en deuda financiera. Hasta aquí, ¿cómo vamos, muchachos? Profe, bien. Bueno, ahora, hasta ahí, indicadores de actividad y de apalancamiento y endeudamiento. Ahora vamos a los de rentabilidad. Lo primero que vamos a hacer en este ejercicio es calcular el activo neto de operación. ¿Cuál es el activo neto de operación? El andeo y es el total activo menos total otros activos. Sí, exacto. O sea, porque solo tenemos en cuenta los activos productivos, ¿cierto? Entonces ya calculamos aquí el andeo como tal. Ahora vamos a calcular la rentabilidad del activo antes de impuestos. ¿Y cómo hacemos eso? Es la Utilidad operativa sobre activos de operación. La rentabilidad operativa, utilidad. la utilidad operativa, ¿qué dice la fórmula? Es la utilidad operativa sobre los activos de operación. Así nomás, 1996. Entonces decimos que esta empresa tiene una rentabilidad del activo antes de impuestos del 1996. Ahora vamos a calcular la rentabilidad del patrimonio antes de impuestos. Y esta se calcula como la rentabilidad. ¿Qué dice la fórmula? Antes de impuestos. Es la utilidad antes de impuestos sobre el patrimonio. Sobre el patrimonio. Listo, y es el 34.65. Ahora, ya sabemos cuál es la rentabilidad del activo antes de impuestos y cuál es la rentabilidad del patrimonio antes de impuestos. Ahora vamos a calcular el costo de capital promedio ponderado. Listo. Entonces, para eso, si tenemos que ir a utilizar este cuadrito que tenemos aquí, ¿cierto? Entonces, vamos a determinar las fuentes de financiación, el valor de las fuentes de financiación, la proporción de esas fuentes de financiación, el costo y la ponderación. Entonces, en patrimonio, pues simplemente tenemos el total patrimonio, ¿cierto? 2.123. En deuda financiera tenemos la suma de los dos valores que hablábamos ahorita, corto plazo y largo plazo, para un total de fuentes de 4.206. Y por aquí entonces establecemos el porcentaje que le corresponde a cada uno sobre el total, ¿cierto? Entonces vamos a calcular que
representa estos 2.173 sobre los 4.206. Y hacemos lo mismo con la deuda, que representan estos 2.033 sobre los 4.206. ¿Listo? Entonces, decimos que el patrimonio, o sea, la mezcla, digamos, que tiene de financiación esta empresa tiene un 52% en patrimonio y un 48% en deuda, para un 100%. ¿Listo? ¿Cómo vamos hasta ahí, muchachos? Bien, profe. Profe, qué pena, ¿puede repetir? Es que me embolaté. Bueno, lo primero es establecer las fuentes. Entonces, las fuentes son dos, patrimonio y deuda. El patrimonio, pues lo tenemos aquí en el total patrimonio, no tiene ningún problema. La deuda es la suma entre estas dos operaciones, bancos y deuda de largo plazo. Eso nos da un total de fuentes de 4.206. Ahora vamos a buscar la proporción que le corresponde a cada uno frente al total. Entonces, aquí calculamos qué le corresponde, qué representa 2.173 sobre 4.206. Eso me da el 52%. ¿Y qué representa 2.033 frente a 4.206? Que es el 48%. Eso me tiene que dar, obviamente, pues el 100% del total de la estructura financiera, ¿sí? Ahora vamos a mirar los costos, y los costos están en los parámetros. Entonces, la tasa mínima de retorno requerida, es decir, esa expectativa mínima que tiene ese accionista, ese inversionista, por venir a invertir aquí en este negocio. Tiene una expectativa del 25%. Y la deuda está en el 20%, o sea, el costo financiero, lo que nos cobra el banco es el 20%. Ahora lo que hacemos aquí es multiplicar de forma directa. Y igual de esta manera, multiplicamos la proporción de cada uno y por el costo. Y eso nos da el promedio ponderado de cada una de las fuentes. Y nos da un total del 22.58. ¿Quedó claro cómo se calcula ese costo de capital? Sí, profe, muchas gracias. Bueno, entonces ahora vamos aquí y decimos que este costo de capital, pues simplemente lo traemos de allí y ya. Entonces ya tenemos, digamos, los insumos para generar la primera esencia de los negocios, que dice que la tasa mínima de retorno requerida, es decir, la expectativa mínima que tienen esos inversionistas por venir a invertir aquí, debe ser inferior a la rentabilidad del patrimonio antes de impuestos, que a la vez debe ser superior a la rentabilidad del activo antes de impuestos y que a la vez deberá ser superior al costo de capital promedio ponderado. Vamos a mirar, entonces, la tasa mínima de retorno requerida es el 25, ¿cierto? Lo tenemos aquí en los parámetros, 25%. La rentabilidad del patrimonio antes de impuestos está en el 34.65, ya lo y decimos que, pues, 25 es menor que 34.65, sí, eso es cierto. Ahora, la rentabilidad del activo antes de impuestos. Decimos que 34.65 es mayor que 19.96. ¿Eso es verdad o no? No. No, 34 no es mayor que 19. Ah, sí, perdón. Listo. Pero aquí decimos que 19.96 es mayor que 22.58. ¿Eso es verdad? No, ahí sí no es verdad. Entonces no se está cumpliendo. Aquí en este ejercicio no se cumple el principio de la esencia de los negocios. O sea, hay un deterioro de valor y ya lo vamos a ver, ¿sí? Pues hasta aquí estamos mirando los indicadores de rentabilidad antes de impuestos y estamos calculando una esencia de negocios que dice que la tasa mínima de retorno requerida deberá ser inferior a la rentabilidad del patrimonio antes de impuestos. Y a su vez, deberá ser superior
a la rentabilidad del activo antes de impuestos y que será superior a el costo de capital promedio ponderado. En este caso no se cumple. Ahora lo vamos a mirar después de impuestos. Entonces vamos a calcular la rentabilidad del activo neta o el ROI que llamamos, ¿sí? El 12.97 que nos da acá. ¿Cómo lo calculamos? Si sabemos que la tasa de impuestos es el 35%, entonces, ¿qué nos dice la fórmula de la RAN? Que es la utilidad operativa después de impuestos en este caso sería, si es el 35, sería multiplicado por 0.35. Ajá, sobre Sobre el andeo. Listo. Entonces, decimos que es la rentabilidad del activo, perdón, la rentabilidad, la utilidad operativa, ¿cierto? Que multiplica 0.65 dividido los activos netos de operación. Listo. ¿Qué estamos haciendo allí? Simplemente estamos convirtiendo una utilidad que teníamos antes de impuestos, rentabilidad del activo antes de impuestos, en una rentabilidad neta, o sea, después de impuestos. Es lo único que estamos haciendo. Estamos restando el 35% de los impuestos a esa rentabilidad porque los tenemos que pagar. ¿Cierto que sí? Bueno, ahora vamos a calcular la rentabilidad del patrimonio después de impuestos, o sea, el ROE. Pero ese no tiene ningún problema porque ese ya está, como ya está calculado, es simplemente tomar la utilidad neta Sobre el patrimonio. y dividirla sobre el patrimonio. ¿Sí nos dio o no? Sí. Bueno, ahora nos falta calcular el costo de capital promedio ponderado, este que calculamos aquí, pero también en términos netos después de impuestos. Entonces, tomamos simplemente este valor y lo multiplicamos por 0.65. Vamos a este valor de acá y lo multiplicamos por 0.65. Al 14.68. Es decir, también le descontamos la tasa de los impuestos porque estamos hablando en términos netos después de impuestos. ¿Es claro, muchachos? Niños, no se queden callados que me da como unos nervios. Profe, estamos procesando la información. Bueno, está Pero bien. sí, vamos bien. Pero entonces ahora vamos a calcular la segunda esencia de los negocios que es después de impuestos. Entonces vamos a decir que la tasa mínima de retorno requerida, que es la misma, el 25%, es menor que el 23.22. ¿Eso es verdad? Sí, profe, es verdad. Sí. 25 es menor que 23.22. No, profe, es mentira. Listo. El Bueno. 25 es Ahora, menor que el 23. bueno, ahora el 23.22 del ROE es mayor que el 12.97 del ROE. ¿Sí o no?
El 23 es mayor que el 12. ¿Sí o no? Sí, 23 es mayor que 12, sí, señor. Listo. Y el 12,97 de la RAN, o sea, el ROI, rentabilidad del activo neta, es mayor que el 14,68 del costo de capital. No, 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 es menor. No, no es cierto, cierto que no. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que esta empresa está, a pesar de las cifras que tiene en actividad, porque son buenas, está deteriorando valor, ¿sí? Entonces, vamos a calcular ahora el EBITDA. ¿Cómo se calcula el EBITDA? Es la suma de la utilidad operativa más la depreciación más la amortización. La amortización más la depreciación. Listo. ¿Y cómo calculo el margen EBITDA? El EBITDA sobre las ventas. Listo, sobre las ventas. Entonces, esta empresa tiene un EBITDA de 1.260 y un margen de EBITDA del 14,3. Eso está bien, ¿cierto? Pero ahora vamos a calcular el valor económico agregado. Y ahí es donde nos vamos a dar cuenta que la empresa deteriora valor. ¿Cómo calculamos el BEA? Lo calculamos de la siguiente manera. Tomamos El andeo el y lo multiplicamos, por, por el RAN ¿sí? Por la RAN menos menos, el costo de capital promedio ponderado. listo. Pero, Listo. Y eso me da un valor negativo de 97 unidades monetarias, pesos, dólares, lo que sea. Ahora, ¿cómo calculo el BEA? el margen, Sí, el margen. el andeo sobre el BEA. Al contrario. El valor económico agregado sobre el andeo. Entonces, miren que Sí, profe, qué pena. entonces esta empresa está destruyendo valor. ¿Cómo me di cuenta que está destruyendo valor? ¿Por qué? Pues porque su costo de capital, o sea, lo que le cuesta la operación como tal, está por debajo de la rentabilidad que tiene en el patrimonio en términos netos. ¿Cierto que sí? Y en términos, perdón, en términos brutos y en términos netos. Aquí tiene un costo de capital del 14,68 y tiene una rentabilidad del 12,97. Obvio, está deteriorando valor. Entonces, esta empresa, a pesar de tener unos buenos índices de rotación y de cartera, ciclo de caja, endeudamiento, sí, es normal y tal, tiene un problema de rentabilidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque le está costando más sostener los activos que la rentabilidad que está obteniendo. Eso es claro, muchachos. Sí, profe. Bueno, entonces, preguntas hasta aquí, dudas, reclamos. Profe, para el taller, ¿a cada cosa hay que hacerle un comentario? ¿O No, no, usted nos va, usted puede hacer nos un comentario quiere hacer general, un comentario? Ya. un comentario sobre liquidez, un comentario sobre el endeudamiento y un comentario sobre la rentabilidad y no más, eso es todo. O sea, yo les pido, no les voy a pedir que salgan de aquí como expertos en análisis financiero, muchachos, pero que por lo menos entendamos de qué se trata esto, ¿sí? Entendamos de qué se trata un análisis, cómo puedo yo tomar las cifras de una empresa y darme cuenta de cómo está. Eso es lo que yo quiero.
Vale, muchachos. Listo, profe. Bueno, entonces, a continuación les voy a habilitar el taller. Ya ustedes me dirán para cuándo lo quieren. Este no tiene, este no es nota, este forma parte del 30%, este no forma parte, este no es parcial. Profe, de los talleres anteriores, ¿cuáles fueron los parciales? El de indicadores y el de rentabilidad. Ah, listo, profe. Bueno, entonces, no sé, muchachos, preguntas, dudas, reclamos. Profe, así como nos ha dado tiempito con los otros para hacer este también. Dime tú, propon. Ay, pero ese está más largo, entonces nos daría más un poquito más de tiempo. Pues no sé, digo yo. Profe, miércoles 12 de la noche. ¿Les parece bien el miércoles? Sí. Listo, entonces dejémoslo para el miércoles a las 12. Yo lo cargo ya, que lo quiera hacer de una vez, no hay problema. Y lo cargo entonces hasta el miércoles a las 10 de la noche, ¿les parece? Listo, profe. Bueno, muchachos, Listo, profe. si no es más, si no hay más preguntas, dejemos hasta aquí. Les cargo ya sí, dime, Luisa. Ahorita cuando terminemos la clase me puedes regalar unos 5 minutos. Sí, claro, no hay ningún problema, Luisa, con mucho gusto. Entonces, que les va muy bien, cuídense mucho y Dios los bendiga. Amén, profe. Muchas gracias igualmente. Buen fin de Muchas gracias, profe. Feliz fin de